Buenas noches, mi nombre es Cristian Ortiz Henao, código 94540-979 del grupo 2080-53-8 de la materia de conmutación. Pertenece a la zona centro-sur. A continuación voy a realizar la sustentación de la unidad 1 para la tarea 5. Esta unidad trata sobre los conceptos de conmutación, de circuitos y de paquetes. El contenido de esta unidad se compone de 4 temáticas. El tema número 1 tenemos los conceptos generales de redes conmutadas, de circuitos y de paquetes. En el tema número 2 tenemos la PSTN y digitalización de señales de voz. En el tema número 3 tenemos fundamentos de voz y video sobre IP. Y en el tema número 4 tenemos señalización SS7 y SIP. Bueno, iniciemos con el tema número 1. Conceptos generales de redes conmutadas de circuitos y paquetes. Bueno, en este tema podemos visualizar aquí, como se muestra en la diapositiva, pues un aspecto importante es el tema de la conmutación de circuitos. Entonces, para hacer que se funcione este sistema, pues se compone de varias partes. Entre esas están los terminales, que en este caso pues son las terminales telefónicas o los teléfonos. Tenemos conversores digital análogo. Tenemos los switch, pues, que son tipo ATM o entre otros. Tenemos, por ejemplo, el computador personal y tenemos la central de telefonía. Entonces, estos elementos que hacen parte de la conmutación de circuitos, pues como podemos ver, se están diseñados de forma tal de que podemos interactuar sistemas de telefonía y pues es un enlace híbrido, digámoslo de cierta manera, en donde los computadores por medio de un conversor digital análogo es, digamos, similar a lo que serían, digamos, lo que es un modem. Entonces ejecuta esa conversión para que podamos acceder pues a los servicios de datos por medio de esas señales telefónicas. Adicional, pues podemos visualizar que en todos los nodos se ubican los switches que son los que se encargan pues de hacer las conmutaciones debidas para poder transmitir la información por medio de la red. Y pues obviamente pues también tenemos una central de telefonía en la cual pues digamos se hace todo el proceso de gestión de la red de comunicación. Entonces este es como a grosso modo un sistema de conmutación por circuitos. En la siguiente lámina podemos ver cómo funciona, digamos, a grosso modo, por decirlo así, una conmutación de circuitos. Podemos ver que en la primera fase, la fase 1 se llama como el proceso de dialing, que es la forma cuando se establece un circuito de extremo a extremo, es decir, cuando ya el solicitante de la llamada ha realizado el proceso por medio del sistema hasta poder enlazar con el receptor. Luego digamos que está una fase de comunicación, que es la que podemos ver ahí en una franja en diagonal color violeta, que es donde en ese momento estamos haciendo o estamos locutando con el receptor y pues ese es el periodo que mientras, los dos participantes de la comunicación pues están durante la llamada. Y finalmente hay una franja que es la parte 3, que es la parte de la desconexión o finalización del circuito, que es cuando ya finalmente pues los abonados deciden terminar la comunicación, entonces vuelve y queda disponible para una nueva llamada. Entonces estos son, digamos que entre las 3 fases, se puede resumir cómo se hace ese proceso de conmutación de circuitos. Adicional a esto también existe, digamos, una especie de subdivisiones de este tipo de conmutación. Entonces, por ejemplo, tenemos en este caso
división en el espacio que, digamos, aquí como podemos ver en estos circuitos de lámina, digámoslo así, pues podemos distinguir que son una especie de troncales donde se establece un circuito físico como tal, que es el que hace que el, eh, la conexión se lleve a cabo desde el emisor de la llamada hasta el receptor de la llamada. Es decir, que es como una especie de autopista, la cual se configura de manera tal de que queden enlazados estos dos terminales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, eso pues podemos ver que es un subtipo de conexión para la conmutación de circuitos. Depende de la disponibilidad interna de entradas y salidas, porque si están muy ocupados o si definitivamente no hay disponibilidad, pues entonces no hay forma de que se realice la llamada. Garantiza todo el ancho de banda del sistema. ¿Por qué? Porque ese circuito es exclusivo para el uso de los dos. O sea, en ningún momento se reparte o se comparte con otra llamada que esté en curso, sino que es exclusivo. O sea, que por medio de ese circuito pueden enviar toda la información sin tener ningún tipo de división o pérdida. Y pues dice que solamente se usa un circuito a la vez y no se comparte como lo que acabé de mencionar. Tenemos también otro tipo de conmutación que se llama la conmutación por división de tiempo. Entonces podemos ver aquí que dice que se utiliza una sincronía para poder enviar la información de un extremo a otro. En este caso lo que se trata es de que en un determinado tiempo se ejecuta una especie de, eh, digamos, de diálogo sincronizado entre el sistema que emite la llamada al que recibe, de forma tal de que las tramas se sincronicen y se entreguen a los dispositivos que les corresponde. Entonces dicen los datos obtenidos de la conversión análogo digital se empaquetan en una trama de bits, se designan unas ranuras que es como una especie de, por decirlo así, de vehículos donde viaja la información, las cuales se llenan con los datos de la llamada y se comparte el mismo medio físico por dos o más abonados, pero en diferente tiempo, que es la diferencia con el sistema anterior, que solamente es un circuito exclusivo para dos personas que estén en la interlocución. En cambio, en este momento, pues es un mismo circuito, pero que lo utilizan varios abonados en diferentes tiempos. En el tema número 2 tenemos la PSTN y la digitalización de señales de voz. Bueno, para empezar, entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es la conversión análogo-digital. Entonces, dice que una señal analógica se puede transformar en una onda digital discreta en tiempo y amplitud. Para eso tiene que ejecutarse tres fases: la fase de muestreo, la fase de cuantización y la fase de codificación. ¿Qué es lo que se hace en la fase de muestreo? Pues en la fase de muestreo se toma una o más porciones de la señal análoga. Es como decir, es simplemente tomarse, digamos, una especie de fracción que se va a utilizar de esa señal análoga. La cuantización, que es una asociación de cada valor tomado de esa señal análoga con una o más palabras digitales o números binarios. Es por decir una especie de traducción que se realiza de ese valor análogo a un valor digital. Y la codificación es cuando ya se toman esos datos digitales que se cuantizaron y se empaquetan en una trama de datos de tipo serial. Es decir, que en la codificación lo que se hace es tomar esos valores que se cuantizaron o se traducieron del valor análogo en una especie digamos, de protocolo para ser enviados por medio de un medio físico o inalámbrico, pero ya de manera digitalizada. Entonces, de esta conversión análogo-digital, digamos, en la parte de comunicaciones, pues se manejan, digamos, tres tipos que son como los más comunes: la forma PCM, la forma DCPM y la forma ADCPM. Entonces, como podemos visualizar aquí, una de las más comunes que se reutilizan es la PCM, que quiere decir Pulse Code Modulation. En esta se manejan pues ciertos aspectos como por ejemplo la frecuencia de muestreo es de 8 kHz, que es 8000 muestras por segundo, la cual es buena para el tema de comunicación por voz, apenas es suficiente.
teniendo en cuenta el rango pues de la frecuencia que funciona la voz humana. El periodo de frecuencia de muestra es de 125 microsegundos, entonces podemos ver que realmente el muestreo es a una velocidad ultra rápida, entonces digamos que no se pierde información. El ancho de banda de 4 kHz, como decíamos, pues es suficiente para la voz humana. La ganancia de la señal de voz es de 60 decibeles, que es lo normal como para que la intensidad de la voz se transmita por medio de la red. Y la velocidad de transmisión es de 64 kilobits por segundo, que es suficiente para que la voz viaje. Aquí tenemos una especie de dibujo donde se muestra un poco el esquema de este tipo de conversión análogo digital. Entonces aquí podemos ver que la señal analógica entra a un filtro pasabanda como para el tema de ruidos, luego se hace un muestreo, luego se hace una conversión análogo digital que es como una especie de cuantización. Los datos aquí salen de forma paralela, los bits, luego se convierte de paralelo a serie, o sea que ya viajan por un solo hilo los datos digitales, luego viajan por medio de un cable, entonces hay pérdida, entonces llega una repetidora regenerativa para volver a potenciar esa señal y luego entonces el código se emite en el formato PCM serial, vuelve y llega a la otra repetidora regenerativa, esta entonces vuelve y coge la señal serial y la convierte en paralelo, luego la señal de paralelo se convierte ya en proceso inverso digital análogo, y luego la señal análoga va a un circuito de retención donde finalmente por medio de una amplificación pues pasa un filtro pasabajas y finalmente vuelve a salir la señal análoga a la voz. O sea que podemos ver que es un proceso bien montado donde lo que se busca es que exista la menor pérdida posible de la información que se está transmitiendo. Otro punto, bueno, aquí podemos ver el otro modelo que es el DCPM, pues es una especie de variación de la PCM que acabamos de observar, pues tiene unas características especiales, dice que explotan la redundancia temporal de las muestras y que se transmite la diferencia de las muestras. Entonces aquí pues digamos vemos unos diagramas donde se muestra pues la forma en que opera. Un problema que tiene es pues la sobrecarga del gradiente, que es por decir que existe una especie de desfase y que eso se puede de pronto percibir como eh, una especie de error a la hora de recibir esa información por medio de la red. El otro sistema es el ADCPM, pues no es muy común en ciertos casos, entonces este es que le traduce Adaptative Differential Pulse Code Modulation. En este se mide la diferencia entre el valor anterior de la señal y el actual, y con esa información se envía. Utiliza solo 4 bits por muestra y un segundo requiere de 32.000 bits por segundo. O sea que realmente pues la muestra es un poco alta, pero pues es suficiente como para poder transmitir en este caso la voz humana o similar. Es un tipo de tecnología modificada de la PCM original. Ahora vamos a ver el tema de la PSTN. ¿Qué es la PSTN? Traduce Red Telefónica Pública Conmutada, Public Switched Telephone Network. Entonces, ¿de qué se compone? Pues contiene teléfonos que son las unidades esenciales del sistema, o sea, es como eh, el aparato pues que hace que pueda comunicarse las personas. Pueden ser de dos tipos, análogo y digital. Tenemos un switch, que son los elementos que proveen los enlaces y los circuitos para realizar las conexiones entre varios terminales, entre varios teléfonos. Tenemos los PBX, que son tipos de red corporativas de voz que cumplen las características de proveer varios servicios específicos detallados de acuerdo con la necesidad de un cliente privado. Y también pues hace uso de la señalización, tarea de los llamados STP, que coordinan la red de forma tal de que puedan orientar los recursos del sistema para poder mantener de manera óptima el enlace de las llamadas. A continuación en esta lámina podemos ver unas estructuras de la PSTN, entonces podemos ver pues que existe las conexiones entre las terminales, los switches, la conversión análogo digital, luego viaja por toda
la red troncal, y vemos que similar al viaje, digamos de manera cercana, también se mueve la información de señalización, que ahora vamos a hablar más adelante sobre ese tema, que es una especie de sistema que coordina que esta información que se está enviando por medio de las troncales llegue a su destino de manera correcta y adecuada, para que no se pierda y no haya un desorden a la hora de transmitir la información por medio de la red. Vemos que acá al otro lado ya el proceso inverso recibe la señal digital, la convierte otra vez a análoga, y el switch entonces lo que hace es empezar a transmitirla a cada uno de los receptores. En el lado derecho podemos ver pues esta manera similar a la anterior. Entonces vemos que es la estructura, el teléfono, la troncal y el sistema de señalización, en este caso SS7. Conceptos complementarios de la PCTN. Entonces algunos conceptos pues que podemos ver son tráfico telefónico, que es cuando se genera ese viaje de la información entre dos o más abonados. Para ellos se hacen uso de los recursos que ofrece la red telefónica. Tenemos la unidad de medida de tráfico telefónico, que en la PSTN pues se utiliza comúnmente el Erlang, y también existe otra medida que se llama el CSS, que es el Send Call Second, que traduce 100 llamadas por segundo. También tenemos otro concepto que es la calidad de servicio, que es la disponibilidad en términos de rendimiento que ofrece un sistema de telefonía para proveer los servicios con que cuenta cuando un usuario requiere hacer una llamada. El grado de servicio hace referencia a un grupo de ítems en términos específicos por parte de la red telefónica, los cuales permiten realizar una medición del rendimiento y la eficacia del servicio. También tenemos la probabilidad de bloqueo, que se refiere al nivel de la posibilidad de que un usuario, cuando vaya a hacer una llamada, pues obtenga un tono ocupado, que es por decir que no hay disponibilidad para que la haga. Es decir, como si la red estuviera totalmente copada. Y el tema de tarificación telefónica hace referencia a un cálculo durante el cual se cuantifica, digamos, qué tanto recursos se ha utilizado, y de esa forma pues se determina un costo del servicio y que pues cada abonado debe asumir. Ahora hablemos sobre las tramas. El tema de las tramas, pues entonces tenemos dos tipos de tramas. Está la trama tipo E1 y la trama tipo T1. Entonces podemos ver acá que la trama E1 se trata de un tipo de formato de transmisión de datos, el cual se compone de 32 canales llamados Tiny Slots. Viajan a 64 kilobits por segundo. Adicionalmente poseen una velocidad de muestreo de 8 kHz y una resolución de 8 bits, la cual es buena para este tipo de tareas. Esto nos brinda una trama de datos de unos 2048 megabits por segundo en full duplex. Entonces aquí podemos ver los tiny slots. Entonces vemos que cada uno tiene aquí su respectiva división, y entonces vemos pues entonces eh, que están los canales de señalización, los canales de información de intervalos, se componen pues de 8 bits, viajan a 64 kilobits por segundo. En la trama T1 se trata de un tipo de formato de transmisión de datos, el cual se compone en este caso de 24 canales, también llamados tiny slots. Viajan a 64 kilobits, también tienen una velocidad de muestreo de 8 kHz y una resolución de 8 bits. Esto nos brinda una trama de datos en este caso, de 1544 megabits por segundo en full duplex. Entonces, para este caso podemos ver que la trama pues es la organización, entonces son 7 bits de información que viajan a 56 kilobits por segundo. El bit de entramado también existe, y también adicionalmente a eso tenemos canales de información, el 1.5, 7 al 11, el 13 al 24. Entonces, como podemos ver, pues sí existe una variación entre el canal E1 y el T1, y pues cada uno, de acuerdo al sistema o la configuración, pues se van a utilizar. En el tema 3 tenemos los fundamentos de voz y video sobre IP. Entonces, para este tema tenemos que pues hablar un poco ya del tema de los paquetes, el uso de paquetes. ¿Qué es esto? Entonces es una forma de conmutación que nos permite enviar información de un punto A a un punto B,
mediante un medio físico determinado, pero esa información se transmite en pedazos, o sea, por paquetes, los cuales pues se envían por medio de una red. Y esta información dice que pues obviamente tiene que tener una especie de coordinación, la cual se hace por medio de unos encabezados. Entonces, en pocas palabras, lo que hacen es que estos encabezados o esta especie de direccionamientos viajan en cada uno de las tramas de información para que cuando lleguen al receptor, como podemos ver aquí en la lámina, entonces se van a regenerar. Entonces, obviamente quiere decir que en varias tramas puede viajar un solo dato, vuelve, viaja, digamos, se convierte y hace todo el proceso durante la ruta y luego vuelven y se regeneran con la información que traen los encabezados en el receptor. Entonces, de esa forma es que viaja la información. Sobre voz sobre IP. La voz sobre IP, entonces, como íbamos hablando de las tramas y los paquetes de datos, entonces, dentro de esa trama, pues posee unos segmentos donde viaja esa información. Entonces, en este caso, pues viaja por medio pues, del PDP y el RTP. ¿Ya? Y pues entonces aquí se configura la información, digamos, de hacia dónde va y todos los datos de coordinación. Y en el payload, pues entonces aquí dependiendo del codec donde se monte la información de la voz o la información de la data, entonces viajaría todo esto en una sola trama. Entonces simplemente pues acá en la otra parte de abajo pues vemos que dependiendo del code pues el encabezado puede ser de 2 o de 4 bytes. ¿Listo? Entonces es simplemente en resumen que pues mostrar que dentro de esa trama viaja la información de coordinación o direccionamiento y la información como tal real de lo que se quiere enviar. Sobre protocolos de voz sobre IP, pues existen varios. En este caso, por ejemplo, tenemos el H.323, uno de los más comunes. Tenemos la finalidad es transmitir no solo la voz, sino también puede transmitir video y datos, provee sesión para comunicación sobre paquetes de red, proporcionando funciones de gestión del ancho de banda y control de llamadas. Tenemos el SIP, que es un estándar para la iniciación, modificación y finalización de sesiones interactivas de usuarios donde intervienen elementos de tipo multimedia como el video, la voz y la mensajería instantánea, tipo chat, juegos en línea, entre otros. Tenemos también el protocolo IAX que fue desarrollado por Asterix, permite dar prioridad a los paquetes de voz en la red P. Pues también sostiene el tema de QoS, que es calidad de servicio. Utiliza un único puerto UDP, generalmente 4569, para las comunicaciones entre puntos finales, o sea, terminales VoIP o esos teléfonos que vemos en las corporaciones. Tenemos aquí un ejemplo de un par de códecs. Por ejemplo, aquí tenemos que el G711 es uno de los más comunes, pues utiliza un ancho de banda de 87.2 kilobits por segundo. Y otro códec como es el G.729 tiene un ancho de banda de 31.2 kilobits por segundo. Aquí tenemos una especie de esquema donde se explica el tema de telefonía IP. Entonces la telefonía IP se trata de un servicio de comunicación de voz como la tradicional, pero en este caso la voz, eh, digamos, gracias a una especie de combinación de todas estas tecnologías, pues se puede transmitir por medio de Internet, logrando así brindar a un usuario un servicio completo de posibilidades. Otro beneficio de esta tecnología es que no se necesita instalación independiente para ser usado en empresa o hogar. Es decir, que gracias a la compatibilidad que se tiene con las redes de datos y de Internet, pues simplemente es tener un terminal, un cable y ya podemos acceder al servicio. Como podemos ver aquí en la figura, tenemos aquí que están los teléfonos tradicionales, están los teléfonos IP y todos convergen sobre el Internet. O sea que el teléfono IP le podemos decir que es tipo universal. Ahora finalmente llegamos a el tema número 4, que el tema habla sobre la señalización SS7 que mencionamos anteriormente y la señalización SIP. Bueno, aquí tenemos una arquitectura básica de la señalización del sistema SS7. Pues entonces para poder tener en cuenta
señalización debe cumplir con unos aspectos. En este caso, pues siempre tiene que trabajar para lograr el establecimiento de la comunicación, deben hacer el mantenimiento de esa comunicación, o sea, el transcurso, cuando ya están hablando los dos interlocutores, y tienen que también controlar el cierre de la comunicación. Entonces, como podemos ver aquí en los elementos, tenemos los SSP, los Service Switching Point, tenemos los STP, los Signal Transfer Point, y tenemos los SCP, que son los Service Control Point. Entonces aquí podemos a grosso modo ese esquema del que estamos hablando. Conceptos complementarios de este tema. Bueno, sobre SS7 tenemos, eh, digamos, la traducción de lo que significa. Entonces el SSP es un punto de conmutación de servicio. Tenemos el STP, que es, digamos, quizá el principal, que es el punto de transferencia de la señalización. Y tenemos el SCP, que es el punto de control de la señalización. Entonces, recordar que el STP es importante porque el STP es el que se encarga que a medida que se interconectan las redes de comunicación, este va transfiriendo los mensajes de señalización para que la siguiente etapa coordine esa llamada que se está efectuando. La señalización SS7 pues se compone de varios tipos de mensajes, en este caso son 8, digamos, los que se utilizan para el tema de la comunicación. Entonces tenemos el mensaje IAM o IAM, se emite cuando se emite al switch principal, digamos, informando que se debe establecer una llamada. ¿Ya? Entonces eso puede ocurrir, por decirlo, cuando pues se va a descolgar el teléfono y pues ya sea como esa idea de que se necesita establecer. El otro mensaje es el SAM o SAM, que contiene los datos como el establecimiento de la llamada, los dígitos del número del receptor. O sea, este mensaje contiene toda la información cuando hacemos la marcación hacia el destino donde queremos comunicarnos. Tenemos el mensaje ACM, que informa que la llamada la recibió el receptor y que en ese momento ha iniciado la comunicación. Entonces, este es el mensaje que da ese aviso. Tenemos el mensaje ANM, que es el que informa cuando el usuario o el abonado descuelga la bocina o toma el teléfono. Entonces este es como simplemente una especie de alerta para avisar al sistema de que alguien tiene la intención de llamar. El mensaje REL, que es el que se emite cuando un usuario o abonado ha enganchado el sistema, es decir, cuando eh, se establece la conexión o cuando, digamos, el receptor o el transmisor en ese momento están ya conectados como tal en la red. El mensaje RLC se emite cuando un switch termina la llamada por alguna razón. Entonces, digamos, se presentó algún tipo de novedad o por decir, digamos, no sé, se terminó el crédito de la llamada, entonces se emite ese mensaje RLC. Tenemos el mensaje CPG, que se emite cuando durante el enlace o desarrollo de una llamada sucede algún tipo de novedad y es de tipo bidireccional. Es un mensaje de control, digamos que simplemente pues si se presentó algún tipo de evento no programado, pues entonces va a surgir este tipo de mensajes. Y tenemos el mensaje CON, que es un mensaje de conexión que avisa cuando ya se estableció la conexión, o sea, cuando ya finalmente hay un enlace entre el punto A y el punto B. Bueno, eso en cuanto a los mensajes de la señalización SS7, que traduce Sistema de Señalización Común número 7. Ahora vamos a ver la señalización SIP, que es el protocolo de inicialización de sesión. Este tipo de señalización es muy utilizada para el tema de multimedia, o sea, la transmisión de medios digitales por medio de la red. Entonces, tenemos 6 tipos de mensajes. Tenemos el INBIT, que tiene la información principal para poder establecer la comunicación entre un cliente-servidor, entre cliente y servidor, o sea, entre el emisor y el receptor. Entonces, tiene la información principal, digamos los datos de quién, hacia quién y todo eso. El mensaje ACK, que es el que brinda la información de que en ese momento se estableció una sesión. Tenemos el mensaje Option, que es el que brinda los datos sobre las capacidades que tienen
tanto el servidor como la terminal, es decir, eh, qué tipo de dispositivos, qué servicio ofrece entre ambos extremos. Tenemos el mensaje bye como despedida, informa cuando la sesión se ha terminado y puede ser emitido ya sea desde el emisor o desde el receptor de la llamada. O sea que cuando alguno de los dos interlocutores decide terminar esa llamada o videollamada, tenemos el mensaje cancel, que es cancelación de la solicitud o petición, una llamada por parte de un usuario demandante. Este se origina antes de iniciar la sesión, es decir, como cuando usted va a hacer la llamada, pero por alguna circunstancia decidió ya no volverla, ya no, entonces cuelga, entonces emite ese tipo de mensaje. Y finalmente tenemos el mensaje el register, que es un mensaje que se envía a un servidor de registro que se encarga de almacenar información de conexión física a la ONA. Entonces, este simplemente es como una especie de mensaje que es para almacenar como la base de datos la información de los abonados que están participando en la llamada. Bueno, ya con esto entonces mmm, terminamos esta sesión para el, la sustentación de la unidad 1 del curso de conmutación. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.